Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de cada uno de los participantes y no representan la posición de Café entre Libertarios o del Partido Libertario MX. Esto es Café entre Libertarios, el podcast del Partido Libertario MX en que miembros y simpatizantes nos reunimos a discutir, contrastar y profundizar en las ideas de la libertad. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos escuchen. Bienvenidos al Café entre Libertarios. En esta ocasión tenemos invitado de honor, tenemos a Víctor Becerra, que nos acompaña, presidente de México Libertario, presidente también del Partido Libertario MX. Mucho gusto. Bienvenido, Vic. Gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias. Tenemos a Marco, nuestro ambientalista de cabecera. ¿Qué onda, muchachos? Buenas noches. Y tenemos a Fer, nuestro tarotista esotérico, libertario y dirigente ahorita de la organización en Aguascalientes. Por ahí, si a alguien le interesa darnos su firma, están por ahí en Aguascalientes, en el centro, pues ya saben, ahí con Fer. Muchas gracias, Rubén. Bueno, en esta ocasión queremos tratar un tema que es súper relevante para el entendimiento de los libertarios, que es el tema de la propiedad privada y el tema aterrizándolo de cómo la propiedad privada se entiende dentro del sistema legislativo, dentro del sistema judicial mexicano, dentro de la Constitución, y queremos llegar a aterrizarlo ahí porque es bien importante cómo podemos defender o no, o cambiar, o qué tenemos que hacer con ese sistema de propiedad. Entonces queremos dar nada más rapidito una perspectiva de cómo entendemos primeramente la propiedad. ¿Qué es la propiedad y qué es específicamente la propiedad privada si no fueran lo mismo? Por ahí quisiera arrancar el tema, aprovechando al invitado Víctor. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo lo empezamos a entender? Bueno, obviamente para nosotros los libertarios el tema de la propiedad privada es un tema fundamental, tan así que Ludwig von Mises hablaba de que en vez de liberalismo debiera de pensarse más bien en la ideología liberal como propietarismo. Es decir, colocaba a la propiedad privada como el valor fundamental que garantiza la libertad, la independencia, la autonomía de las personas. En tal sentido, bueno, pues no es realmente una casualidad que estemos precisamente en este programa hablando de este tema que es tan importante. Por desgracia, en México el tema de la propiedad privada es más bien, pues bueno, mal comprendido, mal analizado y constantemente pervertido. Por ejemplo, la perversión de la envidia. Yo recuerdo hace un par de días a este historiador tan cercano a la 4T, Lorenzo Meyer, escandalizándose porque Jeff Bezos había mandado construir un yate de 500 millones de dólares y que supuestamente eso había escandalizado tremendamente a la calvinista, a los holandeses calvinistas. Bueno, yo creo que es precisamente ese tipo de cosas. Él no se escandaliza porque resulta que López Obrador hace y deshace del presupuesto público, se lo roba o lo destina a caprichos inservibles, pero sí le molesta que otras personas, los particulares, puedan utilizar su riqueza. Y precisamente por eso es importante destacar una y otra vez para mantener este tema lo más alejado de las envidias y de las bajas pasiones humanas. Es decir, si las personas
no pueden hacer con su propiedad legítimamente adquirida lo que ellos deseen, como quieran, incluso quemar 500 millones de dólares, por más que podría sublevarnos esa posibilidad, bueno, pues entonces no somos libres, porque entonces estamos sujetos a la maledicencia, a la envidia, a las ocurrencias de otros que siempre van a encontrar usos más razonables, responsables, según ellos, de esa riqueza. En tal sentido, me parece que es muy importante destacar una y otra vez como libertarios el tema de la propiedad privada y claro, además en un contexto como México, en donde realmente no existe una propiedad privada legítimamente reconocida. Nuestra propia Constitución, el artículo 27, establece, por ejemplo, bueno, pues que la propiedad privada es algo que graciosamente concede la nación, es decir, el Estado, es decir, los políticos a los ciudadanos y que en cualquier momento se la pueden quitar atendiendo a valoraciones de supuesto interés público. Bueno, como libertarios mexicanos estamos doblemente comprometidos en este tema, Rubén. Es lo que yo tendría que decir de inicio. Fíjate que está bien interesante. Yo la primera definición que encontré y que me llamó la atención así como para guardarla, ahorita que estaba preparando el tema, dice que la propiedad privada es un sistema que localiza la propiedad o la tenencia de las cosas en un individuo para que la maneje como quiera, como prefiera, y excluya de su uso o de su posesión a las demás personas, a los demás individuos. Y en ese sentido, pues si la Constitución nos dice que primeramente no viene de las personas la posesión, sino del Estado, y que puede cambiar en cualquier momento, ser arbitrario, ese es un temor constante, ¿no? En cualquier momento tu propiedad puede desaparecer por la graciosa intervención de un grupo de notables que no difieren en absoluto de lo que era el señor feudal. Eh, pues perfectamente los puede desaparecer el día que quiera. Y además puede desaparecerla y hacer uso de ella en franca colisión moral con los argumentos que se señalan. Por ejemplo, se dice que la gente, que por ejemplo, los ciudadanos no debieran de dejarle a sus hijos herencias, porque bueno, pues que cada quien se las ingenie y que mejor usar esa riqueza que alguien construyó a lo largo de los años para beneficio social y que bueno, pues cuando si algo alguien construye es precisamente para dejárselos a sus herederos, pero entonces esta gente se les ocurre que van a tener que quitarle o implementar impuestos sobre la propiedad de las personas fallecidas para darle esa propiedad a gente que no trabajó por ella. O sea, qué inmoralidad, ¿no? Es decir, si alguien trabajó para legítimamente dejárselas a sus herederos, ¿con qué argumentos ahora la izquierda, el Estado, los socialistas dicen que hay que dejárselas a gente ajena y que ni siquiera conoció el supuesto, la persona que murió? Es decir, es una persecución hasta en la muerte. Me parece que es inmoral precisamente este uso faccioso de la propiedad de otros bajo supuestos argumentos bien intencionados y de interés general o nacional. Fíjate que una cosa, y me encantó ahorita lo que dijo Víctor, la propiedad privada, esta diatriba entre lo jurídico y los usos y costumbres o el interés, ¿no? Lleva milenios, ¿no? El hecho de que esté plasmado en la Constitución mexicana, ya lo habíamos platicado en cafés anteriores, es porque es bastante, ¿cómo se puede decir?
es un ejemplo de esta sin sentido, ¿no? De un marco jurídico que lo deja intencionalmente en la ambigüedad, ¿no? Es decir, se reconoce una propiedad, pero al mismo tiempo da chance a que, hay que recordar que la izquierda, sobre todo la mexicana, ¿no? Aprovechando, como siempre lo digo, ¿no? Que estamos en el año de Flores Magón, esta izquierda ve la ley como un enemigo de la justicia y no como el instrumento a través del cual buscamos esa justicia que es muy difícil de definir. Pero si definimos justicia como el acto en el que en cualquier momento 10 pueden decidir robarle a uno, porque esos 10 tienen el interés de tener lo que ese uno ha construido, ¿no? El individuo y sus derechos están en un peligro constante, o sea, no existe en realidad, ¿no? Por eso siempre he hablado de la necesidad como libertarios de primero ir a la construcción de este Estado de Derecho, de limar este Estado, este marco jurídico, porque el actual permite, ¿no? Como dice Víctor, que esa envidia disfrazada porque los he visto incluso argumentar Aristóteles, ¿no? Dice, no, es que es la indignación, ¿no? Ante la riqueza mala vida, pero sin juicio previo, ¿no? Nada más tú tienes mucho, a mí me indigna que tú tengas mucho y yo no tenga nada, y en ese momento es una indignación justa, y con eso va, y las leyes al demonio, ¿eh? Nada más basadas en esa emotividad, es que es colectivo, ¿no? Y ese es muy cierto, la propiedad privada desde el principio, desde que empieza a reconocerse jurídicamente en el mundo antiguo, podía estar muy bien reconocida, ¿no? Desde Grecia, pero en la realidad y en su aplicación siempre estuvo sujeta a los usos y costumbres de las familias y de las tribus. Por eso es que la famosa las reformas agrarias en México, ¿no? Del cardenismo y previas desde la Constitución de 1917 siempre estuvieron enfocadas a la creación de una propiedad colectiva. Y se ignoró y se expropiaron muchísimas tierras con esta cosa de la reforma agraria aquí mismo en Aguascalientes. Por ejemplo, el orfanato, la ciudad de los niños que consiguió un sacerdote fundar, ¿no? El dueño original de la tierra la alcanzó a donar antes de que los agraristas llegaran y se la robaran, ¿no? Nada más por eso fue que no se perdió esa oportunidad. Pero sí es muy, muy, muy preocupante que ningún partido, ni siquiera los que no se dicen de izquierda, nunca se han preocupado por perfeccionar este marco legal en el que den certeza jurídica al individuo de su propiedad. ¿Cómo ven? Al contrario, ¿no? Se esfuerzan mucho en seguir dejando esta vaguedad, estos lugares donde se puedan colar ciertos, pues eso, la vaguedad para poner y quitar la propiedad como les dé su gana. Fíjate que ahorita que hablabas de Aristóteles, ahí, precisamente hablando de la propiedad, hablaba de que los ciudadanos griegos, tenían esta virtud de la propiedad. Entonces, y luego se habría un pequeño debate acerca de si el ejercicio de la propiedad, o sea, el ejercer la propiedad justamente era lo que le daba la virtud de ciudadanos a los ciudadanos, ¿no? E incluso llegaba a decir que no se podía hacer una ciudad con pobres, es decir, con esclavos, es decir, con gente que no era capaz de la civilidad. Y el reconocimiento de la propiedad, pues es eso, ¿no? El reconocimiento de que el otro tiene derecho a lo suyo y yo tengo derecho a lo mío y podemos establecer esa diferencia. ¿Cómo ves esa parte, estimado Marco? No, realmente desde un principio la propiedad privada ha sido amenazada por esa gente que no quiere trabajar por ella, como bien acabas de mencionar, ¿no? O sea, ya desde los inicios había un grupo que decía esto es mío y otro grupo que decía no, esto es nuestro. Eh, Incluso hay los etólogos de los chimpancés han encontrado que si un chimpancé encuentra comida y no avisa a los demás, lo golpean y le quitan a golpes la comida. Se tiene que avisar a los demás que ha encontrado comida.
Tal vez en un principio los humanos, al ser descendientes de este tipo de, o primos cercanos de estos animales, tenían en un inicio la obligación de compartir debido a las bajas probabilidades de sobrevivencia que había. Pero una vez que el humano empezó a evolucionar en muchos aspectos, ya empezó a decir, espérate, ¿no? O sea, yo para poder, no solamente entre la tribu, sino de tribu a tribu, poder relacionarse y poder intercambiar cosas que el pescador no tenía porque vivía muy cerca de la playa y el leñador no tenía porque vivía muy lejos de la playa, poco a poco tuvieron que decir, no, pues esto es mío porque yo estoy ahí y lo intercambio por eso que es tuyo. Entonces puede decir que la propiedad privada apareció espontáneamente. Y siempre con eso, ese letargo de los primeros humanos con ese instinto de que era nuestro. Entonces hay una pelea entre lo que salió espontáneamente del racionamiento y el instinto que está ahí latente todavía de que por qué vas a tener tú y yo no, ¿no? Entonces, por ese lado, o sea, muy interesante el origen a nivel biológico, antropológico de la propiedad privada. Rothbard habla precisamente de esta propiedad natural, ¿no? Del hecho de lo que le vayamos arrebatando a la naturaleza, apropiándonos de la naturaleza o mezclándolo con nuestro trabajo, es lo que se convierte en la propiedad natural y a partir de ahí, pues viene todo un desarrollo bien importante para nosotros los libertarios, ¿no, Vic? Efectivamente, lo que mencionaba Marco me hizo recordar una cuestión también que yo creo que debemos de tener siempre presente los libertarios y los libertarios mexicanos. Y es lo siguiente. Generalmente la izquierda, bueno, pues se escuda en un montón de consideraciones para decir que la propiedad debe de tener una aplicación social y debe de servir al interés colectivo y que debe de entonces pues utilizarse para el bien común y bla, 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 bla. Sin embargo, mucha de esta propiedad, pues lo único que va a servir en manos de ellos y del Estado es para el desperdicio y para que efectivamente no cumpla esos objetivos de creación de riqueza por los individuos. Pero peor aún, ellos que se dicen tan cuidadosos del ambiente, tan cuidadosos de todo lo que implica que el calentamiento global y hay que cuidarlo. Bueno, precisamente si algo ha demostrado la estricta observancia de la propiedad es precisamente que la mejor propiedad que se cuida es precisamente la propia. Las propiedades propias son las que se mantienen mejor para cuidar el medio ambiente. Aquellas propiedades dejadas a la incuria de un colectivo o del gobierno, tarde que temprano terminan degradadas, pervertidas, contaminadas, sucias, y los ejemplos sobran. Y también sobran los ejemplos que precisamente la propiedad en manos de sus legítimos dueños precisamente ayuda a preservar especies, a mantener la limpieza, a mantener un adecuado manejo de los ecosistemas, etcétera. En tal sentido, creo que por todos lados puede demostrarse que esa persecución de la izquierda estatista en contra de la propiedad privada es una simple y sencillamente una persecución en contra de la riqueza y del bienestar y que no persigue ningún bien altruista. Si lo persiguiera, habría precisamente el reconocimiento de que son los individuos quienes tienen que utilizarla para aumentar su bienestar y que en manos de esos individuos precisamente mejora, se mantiene y da mejores resultados a la colectividad. Pues aquí nada más meter un golazo, Marco, anuncia tu podcast que haces con México Libertario, para redondear nada más ahí el tema de... Me robaste mi cita ahorita, justo iba a mencionar lo que hacemos con Víctor, con México Libertario.
cada quincena de los domingos nos reunimos a protestar contra la contaminación del ambiente. Bueno, lo que ha dicho es muy claro. Se cree que los indígenas mexicanos en algún momento eran amigables con el ambiente. En el capítulo 18 de Ambientalismo Libre pueden ver a profundidad y las citas que tenemos y los documentos que tenemos, cómo se ejemplifica que indígenas de México, indígenas de Estados Unidos, tenían totalmente abandonado lo que era el ambiente, un impacto total a las manadas de bisontes en el norte, un impacto total a la selva maya aquí en el sur. Y tampoco era mucho de que no tenían propiedad privada, ya había indicios de propiedad privada muy pequeños de algunos pueblos. Pero el boom más fuerte se dio cuando llegaron los europeos y trajeron ganado. El ganado pues, va pastando, va yendo por aquí, por allá, y pues va donde quiera. Y el ganadero decía, espérate, aquí es mi rancho. Y otro ganadero, "Pues sí, pero ¿cómo le hago? Ni modo que le diga a la vaca que se llega a tu rancho, ¿no?" Entonces, trataron de inventar formas, marcando a las vacas y todo. Pero ¿qué pasaba? Si yo tengo mucho pasto disponible y tengo pocas vacas, mi vecino va a tener más vacas y se va a acabar ese pasto disponible antes que yo. Entonces, lo que voy a hacer es invertir dinero en tener más vacas. Y mi vecino decía, ah, caray, pues antes que se acabe las vacas, mi vecino, me voy a tener yo más vacas. Y entre 30 vecinos se acababan el pastizal. Hasta que llegó en 1860 y algo por ahí, un estadounidense también inventó el alambre de púas. Mucha gente tiró el grito al cielo, ¿cómo nos van a quitar lo que es de todos? Ay, lo de siempre, ¿no? Pero gracias a eso empezó a haber un control, interesantemente, aprendieron cómo los bisontes rotaban, gracias al movimiento de los lobos, rotaban en el pastizal y lo dejaban descansar. En serio, lo que hicieron es hacer varias parcelas y empezar a descansar las parcelas dentro de su propia propiedad y obviamente con las del vecino. Ahí empezó ya a haber cierta propiedad privada. Y lo más importante, que lo que deja este ejemplo, es que la dificultad de establecer una propiedad privada radica en el costo de establecerla. Realmente, si tú no tienes cómo establecer y cómo limitar la propiedad privada, es bien difícil que haya una transacción, porque tú no puedes decir, esta parte es mía. O sea, a ver cómo le hacemos en el mar, de poner alambre de púas, un cubo, ¿no? Entonces, por el momento la tecnología no nos deja, pero poco a poco la economía ha ido aumentando en eso y ha ido creando cosas en la economía, en la tecnología también, para tu marcar la propiedad privada en el ambiente. Sin embargo, en México, después de la revolución agraria, que mencionaba hace poco Fernando, dimos pasos para atrás. O sea, 1920 o por ahí creo que es la fecha, regresamos a 1820. O sea, otra vez se creó el ejido, y el ejido es el pasado. ¿Y qué está pasando ahorita? Todos los índices, todas las investigaciones, incluso investigaciones del mismo gobierno, demuestran que los ejidos son los que peor tienen el ambiente, porque en el ejido todo es de todos y nada es de nadie. Entonces podemos ver ahí, yo en mi experiencia personal, trabajamos en unos ejidos donde les quitaron la propiedad de alguna manera a las ONGs y gobierno. Esto va a ser de nosotros, o vamos a ayudarles a administrar, vamos a guiarlos a ustedes para que cuiden el ambiente. Ya no puedes tener las vacas que quieras, ya no puedes tener nada de esto, no puedes hacer nada. O sea, ya no es de ellos la propiedad. En el título dice que sí, pero ya el área protegida que está encima de ellos no les deja hacer nada. Entra una de esas empresas de ventiladores, de esos de tecnologías limpias, que mata muchas aves. Los comunarios no querían esos ventiladores, pero como ya estaba en manos de la ONG, el gobierno tenía la facultad de decir si sí o si no se metían los ventiladores, y obviamente si la empresa extranjera ofreció un buen billetote, puso los ventiladores y ahí está, más destruida todavía el área protegida. Ya hay una cosa muy importante, por ejemplo, ahora actualmente la propiedad comunal sí existe, un poco les va a chocar ahí, sí existe, pero a niveles voluntarios. ¿Qué pasa? Yo tengo un río, no puedo delimitar el río, pero puedo delimitar los bancos de pesca entre todos. Y eso lo desarrolló la economista ganadora del premio Nobel, Eleanor Armstrong. Ella descubrió, no propuso, descubrió que las personas, al organizarse sobre ciertas propiedades comunales dentro de una escala privada, eso es muy importante, son propiedades comunales dentro de una escala privada, podían tener muchos beneficios,
que se dan en las propiedades privadas debido a la dificultad de limitar eso. Entonces, ella lo ha aplicado en pastizales, en bosques, en mares, en lagos, en ríos. Incluso hay un estudio en el 2021, hace poquito, que dice que es de Eugene Chin del Cooking University, donde ha hecho un estudio ecológico de todos los lugares de los ríos donde hay propiedades comunales con reglas establecidas dentro de una escala propiedad privada más grande, que la que dice el nuestro, y los índices son mucho mayores en cuanto a desempeño ambiental. Entonces, y hablando de desempeño ambiental, qué casualidad que según el índice de desempeño ambiental, México está en el puesto 73, y en el índice de desempeño, digo, de protección de la propiedad privada, el México está en el 73. Oh, qué coincidencia. Entonces, con esto espero haber dejado claro la importancia que tiene en el ambiente y cómo es que realmente, como dice Víctor, es nomás la banderita para decirle a la gente qué hacer con sus cosas y empezar a repartir entre ellos. No es nada más. Nos podemos echar un buen rato en la relación entre estas dos cosas, de el medio ambiente y el respeto a la propiedad privada. Pero bueno, ahí está el podcast de Marco, y vayan y chéquenlo, véanlo. Ahí está en YouTube. Ahí ponemos enlace ahorita en la descripción. Yo lo que quisiera es empezar a plantear, a que intentemos plantear desde la visión libertaria y desde la visión libertaria en México, que tiene sus propias complicaciones, como ya sabemos, para establecerse, cómo podemos empezar a trabajar. Y para eso, pues yo creo que hay que citar al doctor Arturo Dam, que no sé si él escribió exactamente esto, pero cómo lo machaca con tal fuerza que dice: las normas jurídicas que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente el respeto de las personas a la propiedad privada, como un como una gran base para poner lo que quieran de la libertad ahí encima, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven? No, no, si es una frase de Arturo Dam, y déjame decirte que yo fui el editor de esa publicación. Ahorita ya no me acuerdo cómo se llama exactamente la publicación, porque me agarra en onda, pero sí hace unos años yo edité esa publicación de Arturo Dam, y donde viene precisamente esa definición de qué es la propiedad, cómo se reconoce esta propiedad bien definida hacia unos individuos. Pero sí, efectivamente, y bueno, realmente tenemos un gran desafío los libertarios mexicanos en México para lograr que la propiedad privada tenga la relevancia, la importancia y el respeto que merece y que no tiene. Lo vemos constantemente, ahí vemos el presidente de la República, López Obrador, hace 3 años decía que no iba de ninguna manera a expropiar absolutamente ningún bien privado, y ahora resulta que expropia decenas y decenas de propiedades para permitir la construcción de su Tren Maya bajo la argucia legal de que, como es una obra de seguridad nacional, un tren turístico, bueno, pues entonces se merece ese trato preferente a expensas de la propiedad de las personas. Necesitamos ser un mayor a nivel constitucional de protección de la propiedad, porque la actual constitución no lo ofrece, falla miserablemente, y como bien señaló Marco, hay pruebas fehacientes de que la propiedad que otorga el Estado en la Constitución es precisamente una condena a la pobreza perpetua vía ejidos y comunidades. Mientras las personas no tengan la propiedad de sus posesiones perfectamente definidas, delimitadas y con todo el derecho de hacer lo que quieran con ellas, vamos a continuar en una sociedad profundamente incidida. Ya vimos lo que se logró precisamente con las reformas de Carlos Salinas, que fue otorgando derechos de propiedad a ejidos. Bueno, pues son precisamente esos
esta gente que abandonó esta forma de posesión comunal es la que ha progresado, es la que aprovechó estas exportaciones que permitió después el TLC a Estados Unidos y son precisamente agricultores muy ricos en la actualidad. Mientras que los que siguen atados por nuestras leyes, por nuestra constitución, a esta propiedad comunal reconocida, protegida y tutelada por el Estado, pues precisamente están en la pobreza perpetua. Y precisamente hace unos 2 cafés hablábamos exactamente de eso, del tema del uso y abuso de este pretexto de la seguridad nacional como, como, como vía para expropiaciones, aunque no se llamen así, con todo el miedo que le tienen a la precisión de las palabras desde el poder. Tunfer, cómo ves el tema de aquí para adelante, ya para ir cerrando? Yo creo que los libertarios, la tarea que tenemos es perenne, ¿no? Es una constante campaña a favor del liberalismo, porque lo que enfrentamos no es a la razón, sino enfrentamos a la costumbre, a una teoría moral, a una especie de dogma en la que incluso oponiéndose a los datos duros, a la realidad, y esto no es de ahora, esto es de siempre, la propiedad privada surge justamente a través de enfrentar la escasez, ¿no? Aplicando la tecnología y los hechos históricos que van dando lugar a esto para obtener una mayor producción, ¿no? Entonces, pero el ideal colectivo no es un ideal racional, no es un ideal basado en el desarrollo de la humanidad, ni siquiera en la propia reflexión personal de ni siquiera un diálogo, pues. No es un diálogo entre, oye, esto es tuyo, esto es mío. No, 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 esto es nuestro, ¿no? Oye, pero tú aquí no sabes sembrar maíz. No importa. Yo hago los zapatos, pero este terreno donde tú siembras el maíz y donde tú tienes esta cosa y tú eres el que sabe, es nuestro, ¿no? Entonces es una, y más en nuestro país porque mucho antes de, no, más bien después de por fin lograr la victoria en el campo cultural, se tiene que ver reflejada en el cambio constitucional, porque de nada sirve que ganemos un debate mientras en las leyes sigue estando la ambigüedad en el derecho de propiedad, seguimos estando igual. O sea, no va a haber un cambio hasta que no esté cambiado ese texto, ¿no? Pues ya para cerrar, yo creo los libertarios tenemos una gran labor por delante. Yo estoy un poco decepcionado de la lucha que hay que hacer entre varias personas. Este, ¿Por qué? Porque me he topado con 3 tipos de personas. Una que le digo todo esto que vamos a hablar junto con otros temas. Oye, fíjate que el sistema, mira el ambiente, mira el país, la pobreza, está pasando esto con la izquierda, tu propiedad privada está en peligro. Hace 3 años mi madre estuvo a punto de dejar Bolivia con una mochila en la mano. Así de grave estuvo la cosa con la propiedad privada también. Y me dicen, ¿sabes qué de política? No, no, yo estoy feliz, chamba es chamba, yo estoy en el fútbol, en mi vida, y ya, o sea, y de primeras no quieren ni hablar, no quieren ni hablar del tema, o sea, ¿no? Bueno, déjalos. Luego está el segundo que dice, sí, 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 lo que dices está con ganas, pero de aquí a que suceda, 300 años. ¿Para qué me preocupo? Bueno, eso dijeron muchos bolivianos cuando estaban a punto de irse con su mochilita en la mano. Y el último, que es el que me cae más gordo, ¿no? Me dicen, sí, 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 está con ganas. Ahora llamo también, ya que este es un programa del partido, estamos recolectando firmas. Entonces, tenía mucha gente alrededor que decían, sí, yo le voy a entrar. Ya, en cuanto esté, la primera cosa que hagas, me interesa de los vouchers educativos, me interesa lo de la propiedad privada y el ambiente, me interesa todo lo que ustedes proponen en sus propuestas, me interesan. Y cuando empiecen, avísame, yo, sobres. Llego ahí, nadie. O sea, ¿qué onda? ¿Qué está pasando con la gente que no reacciona, que no le indigna la situación? Yo la verdad no lo entiendo. Y la verdad me he quedado solito. He ido así, vamos, vamos, sí, vamos, vamos. Y llego solito con la bandera. Acá.
y ya me llegan a mí los golpazos porque me quedé solito. Entonces, no sé, quiero hacer un llamado, aprovechando aquí el café y todo, de que si realmente están viendo que la cosa está grave, no esperen a que esté grave, pónganse los pantalones y adelante, porque si no, no salir de esto. Si simplemente una firma no la pueden hacer, no puedo imaginar cómo hacían los colonos de Estados Unidos para organizarse contra los ingleses a las armas. Lastimosamente nosotros no tenemos armas, la única vía es la política. Por favor, pónganse las pilas. Vic, una conclusión. Sí, bueno, apoyo lo que menciona Marco. Sí, ya vemos que la situación está como está y que precisamente no tiende a mejor, sino más bien a lo peor. Bueno, pues es el momento de actuar, porque si no, de otra manera, vamos a llegar a la situación en donde pues ya no va a quedar más que el camino hacia Estados Unidos como inmigrante. No va a haber otra salida de este país, otra mejoría. Si queremos precisamente evitar el destino de países como Venezuela, debemos de actuar ahora, en vez de esperar a que precisamente lleguen las malas noticias, los peores datos y las realidades que no podemos cambiar. Es el momento de actuar. Y uno de esos temas fundamentales es precisamente el de la propiedad, lograr que haya un respeto irrestricto, altas barreras para su protección, para que no exista ni la tentación prohijada por tantos envidiosos que se dicen de izquierda o por esos gobernantes y funcionarios corruptos que ven entonces en la propiedad ajena la oportunidad del enriquecimiento. Es el momento de actuar porque después nos vamos a arrepentir de lo que dejamos de hacer y no hicimos. En algo coincidían Marx y Platón, y mira que qué parejita agarré, y es que coincidían en que el ejercicio de la responsabilidad individual en la posesión de las cosas no era suficiente. No creían que los individuos eran capaces de administrar y de poseer ética y moralmente su propiedad, y por eso tenían que inventar a estas instituciones y a estos grupos de notables que están formados por individuos, y eso es lo que no puedo creer que la gente no quiera entender, se niegue a captar. Esos señores que deciden por ti también son individuos, también son perfectibles, también se equivocan. Todos los defectos que tú le ves al señor que aumenta tantito su cochera para que le quepa bien el carro, que ya sabemos cómo le dicen, todos esos mismos defectos también los tiene este otro, y todos los incentivos para fregarte en la mejor forma que le sea posible. Entonces, yo nada más me queda unirme al llamado que hacen tanto Marco como Víctor. Es el momento de ponernos a actuar y darnos cuenta de que esto está en nuestra decisión. Hace rato pusimos un tuit que decía que hay 3 cosas que podemos hacer con el Estado, y eso es reducirlo, reducirlo y reducirlo. Y tenemos que hacerlo por la vía política, a menos que querramos hacerlo por la vía violenta, que no es el camino que queremos tomar. Creemos que la sociedad está lista para tomar decisiones importantes y relevantes y hacer lo que necesitamos para que este reconocimiento de la propiedad nos dé toda la serie de frutos que creemos que nos puede dar dentro del libertarismo. Pues a mí nomás me queda agradecerles, Víctor, Fer, Marco, que nos hayan acompañado y decirles pues que viva la libertad, carajo. Que viva. Mucha suerte, muchas gracias por la invitación. Igualmente, muchas gracias. El futuro es libertario, hermano. Mucho éxito.